Análisis vectorial. En este capítulo es muy importante que nosotros entendamos qué es un vector. Para entender ello, podemos recordar algunas actividades cotidianas que nosotros realizamos, ¿no? Muchas veces cuando, por ejemplo, hacemos una actividad deportiva, ¿no? Agarramos un balón y lo lanzamos con cierta velocidad, ¿no? En cierta dirección. O quizás cuando voy a cambiar de posición de un lugar a otro, necesito definir en qué dirección necesito ir. O cuando encuentro un gran bloque o una caja y de pronto yo quiero empujar esa caja. Necesito ejercer ¿qué? Una fuerza. Y esa fuerza necesita una dirección para que esté bien definida. Entonces, un vector surge para poder representar geométricamente estas magnitudes vectoriales. Entonces, el concepto matemático de vector podemos mencionar, tal como te menciona por acá, es un segmento de recta orientado, que en un lenguaje común para nosotros sería una flecha, ¿no? ¿Quién no ha visto una flecha? Dibujado aunque sea una flecha. Y esta flecha, ¿no? Es la herramienta geométrica denominada vector, ¿ya? Observa, acá en el gráfico hay un bloque, hay una persona, ¿no? Que va a jalar el bloque mediante esta cuerda. Entonces la persona va a ejercer una fuerza. Yo necesito representar geométricamente la acción que realiza la persona mediante la cuerda sobre ese bloquecito. Y para eso voy a utilizar un vector, ¿sí? Un vector, una flecha. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, ¿no? Graficar ese vector. Segmento de recta orientado. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Viene, este vector, ¿sí? Tiene que tener una dirección definida. Entonces, puedo representar F, pongo una flechita, ¿ya? Pero todo vector, muchachos, tiene un punto de partida. Y este punto de partida, nosotros lo vamos a denominar origen. Eso viene a ser el origen, ¿sí? Y tiene un extremo, tiene un final. A él vamos a denominar extremo. Entonces, fíjate que representado, ¿no? La fuerza mediante un segmento de recta orientado, es decir, una flecha, ¿sí? Y a esta flecha se denomina un vector, en donde este vector tiene un origen y tiene un extremo, ¿sí? Por ahí puedes preguntar, profesor, ¿se podrá medir la longitud de esta flecha? ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacemos es saber cuál es la longitud desde el origen hasta el extremo. Y el valor de esta longitud en física tiene un nombre, se denomina módulo. Entonces, muchachos, esto de acá va a ser módulo. Y módulo es sinónimo de tamaño del vector, sinónimo de tamaño de esta flecha que tú estás observando. Cuando en los problemas a ti te pidan determine el módulo de un vector, escucha bien, determine el módulo de un vector, lo que te está pidiendo es la longitud de ese vector. Geométricamente te pide cuánto vale el segmento de recta que une el origen con el extremo de ese vector. Hay que tener en cuenta ello. Otro elemento importante de un vector es su dirección. La dirección puede estar expresada de diferente manera. Una forma bastante importante es en función de este ángulo que forma el vector respecto al eje X positivo. Y este ángulo lleva la dirección. Nos indica la dirección que tiene ese vector. Entonces acá hay dos elementos muy importantes que siempre debes de tener en cuenta cuando tú quieres representar un vector. Su tamaño, que es módulo o magnitud, y la dirección. Por acá tú observas que hemos puesto una letra F y es la notación de un vector, ¿no? Cuando nosotros escribimos, por ejemplo acá F y le pongo una flechita encima, entonces a esto se lee vector F, ¿ya?
Cualquier letra del abecedario, ¿no?, el cual tenga una flechita encima, sea mayúscula o minúscula, se va a leer vector. ¿Qué quiere decir? Que si en los ejercicios tú encuentras esto, ¿cómo crees que se va a leer? Vector A. Si tú encuentras, por ejemplo, en los ejercicios esta notación, ¿cómo crees que se va a leer? Vector M. ¿Sí? Si encuentras esta notación, entonces eso se va a leer vector P. ¿Sí? Entonces, cualquier letra, ¿ve?, mayúscula o minúscula del abecedario que tiene una flechita encima, se va a leer vector. Entonces, vamos a borrar esto por acá. Para representar matemáticamente el módulo del vector, que es el tamaño del vector, ¿no?, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Ponemos F con la flechita, pero nosotros le agregamos un par de barritas acá. Y cuando yo coloco esto, me está indicando el módulo del vector. La notación puede ser de esta forma, o si no, simplemente tú puedes poner F sin la flechita y sin las barritas, nada más así. Estas dos notaciones son válidas, y cuando tú ves una notación matemática de esta forma, esto se lee módulo de ese vector. ¿Ya? De esto nosotros podemos sacar lo siguiente: todo vector tiene módulo y tiene dirección. Eso siempre debes de tenerlo en cuenta. Entonces, un vector siempre va a tener un módulo más una dirección. ¿Sí? Ejemplo, veamos acá, ¿sí? Te he puesto una pequeña cuadrícula en la cual la longitud de cada cuadradito me dice es igual a una unidad. Hemos puesto el vector A, cuyo origen es este puntito y cuyo extremo es este puntito, y nos está pidiendo exprese el vector A. Si me dice, profesor, ¿y qué es expresar? Allá, es decir, calcular el módulo y calcularle la dirección. Vamos a expresar el vector A. Para expresar el vector A voy a necesitar el módulo. Pero recuerda, ¿qué era el módulo? El módulo era el tamaño. ¿Qué quiere decir? Profesor, que necesito saber cuál es el valor del segmento que une este puntito con este puntito. ¿Cuánto es la longitud de ese segmento? Para ello, observamos la figura y nos damos cuenta que yo puedo asociar un triángulo rectángulo para poder evaluar ese módulo. Y date cuenta, mira, en la parte sombreada, noto que acá hay 3 cuadraditos. Y si hay 3 cuadraditos y cada cuadradito es igual a una unidad, en estos 3 cuadraditos yo voy a tener 3 unidades. En la vertical, cuenta 1, 2, 3, 4 cuadraditos, profesor. Entonces, si hay 4 cuadraditos, por acá voy a tener 4 unidades. Y te das cuenta que se forma un triángulo notable de cateto 3, el otro cateto 4, y el vector estaría a lo largo de la hipotenusa. Entonces, para poder calcular el módulo de ese vector, recuerda que la notación es el vector A entre barras, ¿sí? ¿Cómo puedes calcular la hipotenusa de acá? A ver, un poco de geometría. Tienes el valor de los dos catetos, ¿sí? Para hallar la hipotenusa, el teorema de Pitágoras. Entonces acá dirás, esto es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces el módulo del vector A será igual a la raíz cuadrada de 9, 4 al cuadrado, 16. 9 más 16 es igual a 25, ¿no? Y la raíz cuadrada vale 5. Entonces ya tengo el módulo del vector A. ¿Y ahora qué falta? Falta la dirección. Y la dirección está representada mediante este ángulo, ese ángulo teta. ¿Sí? Ahora dices, profesor, ¿y cómo calculo el ángulo teta? Allá, mira, podemos recordar esto en la parte de geometría, en triángulos notables,
Cuando tú tienes que este cateto vale 4K, este cateto vale 3K y esto vale 5K, los ángulos son conocidos. Este ángulo de acá vale 53 grados y este ángulo de acá vale 37 grados. Y mira, esto es como 4, esto es como 3. Ah, profesor, el ángulo entonces tiene que ser igual a 53 grados. El ángulo me representa la dirección. Entonces, el vector A va a tener módulo 5 unidades y dirección 53 grados. Pero esto es una forma de poder representar ese vector. Y a esto nosotros lo denominamos una representación polar del vector A. ¿Sí? Una representación polar siempre está constituida por un módulo y un ángulo. Es una de las formas de poder representar ese vector. Los vectores tienen diferentes propiedades. Acá vamos a explicar las más resaltantes, las cuales a nosotros nos van a permitir desarrollar la mayoría de los ejercicios. Lo que debemos de conocer es, por ejemplo, cómo yo sé que el vector A, el vector B y el vector C que tú observas acá son vectores iguales. Uno de los requisitos para que tú digas que estos vectores son iguales es que deben tener el mismo módulo, es decir, el mismo tamaño, ¿sí? Por ejemplo, para el vector A, ¿sí?, la longitud que debe haber entre el origen y el extremo del vector A, por ejemplo, puedo poner L metros, debe ser la misma longitud que debe haber entre el origen y el extremo del vector B. Entonces él debe tener la misma longitud. Y para mencionar que el vector C es igual, este vector C tiene que tener la misma longitud, ¿no? Pero falta algo, ¿sí? Es indicar que la dirección que tiene A, la dirección que tiene B y la dirección que tiene C tienen que ser iguales. Si tienen el mismo módulo y la misma dirección, entonces nosotros concluimos que el vector A es igual al vector B y igual al vector C. Y otro tipo de vectores que también es bastante recurrente en los diferentes ejercicios es el vector negativo o el vector opuesto. Acá yo tengo el vector A. Si yo quiero graficar el vector opuesto del vector A, yo debo tener una línea paralela a la línea en la cual contiene al vector A. Pero el vector opuesto de A se caracteriza porque tiene el mismo módulo, el mismo tamaño, pero tiene una dirección contraria. Es decir, ¿sí?, por ejemplo, si la longitud que va a haber desde el origen al extremo de A vale m, ¿sí?, el vector opuesto debe tener el mismo tamaño, pero en una dirección contraria. Debe ser opuesto a ese vector. Entonces, AL es menos el vector A. Recuerda que en la parte de vectores, este signo negativo, lo único que me está indicando es que es el vector opuesto al vector que tú observas en esta partecita, que sería el vector A. Vector unitario, ¿sí? Si nosotros tenemos un vector, a este vector le vamos a denominar vector A. Y me dice, encuentre su vector unitario. Primero, el vector unitario también se denomina vector direccional. Me sirve para determinar la dirección de los diferentes vectores. Pero si veo, profe, vector unitario, es porque el módulo o el tamaño de este vector debe ser igual a 1, ¿sí? Pero debe tener la misma dirección que este vector. ¿Qué quiere decir?
que el vector unitario de ese vector A será un vector en la misma dirección del vector A, pero cuyo tamaño tiene que ser igual a una unidad. Entonces, esto es el vector unitario. Se define el vector unitario de la siguiente manera. Matemáticamente, el vector unitario va a ser igual a la división entre el vector sobre su módulo. Matemáticamente, de esta forma, nosotros calculamos el vector unitario. En símbolos, esto sería de la siguiente forma, ¿sí? El vector unitario. Fíjate la notación, ¿ah? El vector A tiene flechita. El vector unitario tiene como símbolo un sombrerito encima de esa letra. Y la letra comúnmente que se utiliza viene a ser la letra U. El vector unitario de A es igual al vector A, ¿eh? Esto sería la notación entre el módulo del vector A. Y acá yo puedo despejar, ¿eh? Al despejar, me voy a dar cuenta que el vector A es la multiplicación de su vector unitario multiplicado por el módulo de ese vector. Y esto es bastante importante, ¿eh? Siempre hay que tener presente. A ver, vector unitario, su módulo, ¿cuánto vale? 1. ¿Para qué nos sirven los vectores unitarios? Para poder representar la dirección de los diferentes vectores que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Pero podemos encontrar vectores unitarios en múltiples direcciones, ¿sí? Generalmente nosotros asociamos en un vector a un sistema de ejes coordenadas. Y hay vectores establecidos para cada eje del sistema de coordenadas cartesianos. Y los ejes que nosotros trabajamos vienen a ser el eje X, el eje Y y el eje Z. Y hay vectores unitarios asociados a ellos. Por ejemplo, el vector unitario asociado al eje X positivo es el vector, escucha bien acá, es el vector Y. En el eje X positivo. El vector unitario asociado al eje Y es el vector unitario J. Y el vector unitario asociado al eje Z es el vector unitario K. Donde, mira, donde el módulo del vector unitario Y, el módulo del vector unitario J y el módulo del vector unitario K, esto es igual a 1. ¿Sí? Por ahí puedes preguntarte, profesor, si el vector va en la dirección menos X, claro, si en la dirección más X es más Y, en la dirección menos X será pues menos Y. De la misma forma, ¿no? Profesor, ¿qué pasa si yo veo un vector que está orientado en la dirección menos Y? Entonces el vector unitario asociado a un vector menos Y será un vector menos J. Y de la misma forma funcionaría para el eje Z. Si tú tienes un vector orientado en la dirección menos Z, el vector unitario sería el vector menos K. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo expresar un vector en términos de los vectores unitarios I, J, K? Observa por acá, ¿sí? Acá hay una cuadrícula en la cual me dice que la longitud de cada cuadradito es igual a 1 centímetro, en el cual tenemos graficado 3 vectores. Este vector va a ser el vector A, este vector va a ser el vector B y este vector va a ser el vector C. Y a mí me dice, ¿no?, represente el vector A en función de sus vectores unitarios. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Este vector A,
Aquí dice, profe, ¿y cómo? Acá lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Mira, siempre que ves una cuadrícula de esta forma, pregúntate lo siguiente. Ubique el origen y ubique el extremo. Ubique el origen y ubique el extremo. Y siempre pregúntate, ¿cómo puedo llegar del origen al extremo? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Profesor, si yo quiero ir del origen al extremo, entonces puedo primero, mira, caminar horizontal, ¿ve? Es como si primero voy caminando de forma horizontal, pero ¿cuántos cuadraditos? Mira, ¿cuántos cuadraditos? 3, ¿sí o no? Profe, pero cada cuadradito vale 1 centímetro, o sea, por acá hay 3, ¿sí? Pero ¿estamos hacia dónde? Hacia la derecha. Y si el vector unitario es hacia la derecha, viene a ser y, entonces esto será más 3 veces y, en ese orden. Luego llegamos acá. Profesor, pero el extremo está acá. Entonces ahora comienzo a subir, mira. Comienzo a subir. Y ya llegué al extremo. ¿Cuánto he subido? 1, 2, 3. Profesor, he subido 3. Y si es hacia arriba, es J. Entonces tengo 3i más 3 veces J. Y si quiero representar el vector B, vamos por acá, el vector B, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ubicar primero el origen, luego el extremo. Y siempre pregúntate, ¿cómo voy a ir del origen al extremo? Profesor, lo primero que yo puedo hacer en el orden es, mira, de acá, primero horizontalmente, mira, ¿cuándo vengo? Vengo por acá, es como si caminaría horizontalmente, llego a esta partecita y luego bajo, ¿ve? Y llegaría acá, ¿te das cuenta? Profesor, pero ¿cuánto hemos caminado hacia la izquierda? 1, 2, 3 cuadraditos hacia la izquierda. Y si hemos caminado 3 cuadraditos hacia la izquierda, entonces por acá voy a tener menos 3 veces y. Hemos llegado a esta partecita y ahora hemos bajado. Mira, ¿cuánto hemos bajado? 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Cada cuadradito vale 1 centímetro, entonces menos 4J. El menos 3i me está indicando que primero estoy yendo 3 cuadraditos hacia la izquierda y el menos 4j me indica que luego estoy bajando 4 cuadraditos hacia abajo. Finalmente, el vector c, el que tú observas ahí, dice, profesor, acá tengo el vector c. Mira, este es el origen, esto es el extremo. Pregúntate, ¿cómo voy del origen al extremo? Primero horizontalmente. Para ir de este punto a este punto, primero me doy cuenta que camino. ¿Cuántos cuadraditos a la derecha? Profesor, ¿cuánto? 2 cuadraditos a la derecha. Entonces, más 2 veces i. Llego a este puntito y mira, hacia abajo. 1 cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos y 4 cuadraditos hacia abajo. Mira, 1, 2, 3, 4, no, 5 cuadraditos hacia abajo. Y si son 5 cuadraditos hacia abajo, será menos 5J. Entonces, esto es la forma de poder representar en función de los vectores unitarios. Y siempre pregúntate, mira, si tú tienes el vector, ubique el origen, ¿sí? Y ubique el extremo. Y siempre di, ¿cómo voy a ir del origen al extremo? Pero en orden, primero horizontal, luego vertical. ¿Ya? Ahora, esta representación matemática también nosotros lo podemos hacer de forma cartesiana, porque el 3i más 3j expresado de forma cartesiana será 3, punto y coma, 3. ¿Sí? El vector b expresado matemáticamente como menos 3i menos 4j, cartesianamente sería menos 3 menos 4. ¿Sí? Y el vector c, matemáticamente, que es más 2i menos 5j, cartesianamente sería 2 menos 5.
Observando esto, tú te das cuenta que nosotros podemos cambiar de una representación matemática a una representación cartesiana, o de la representación cartesiana ir a la representación matemática. Y eso va a depender mucho de cómo se nos presentan los problemas al momento de desarrollarlos.